Amados hermanos y hermanas, frente a este tema, sí me dan ganas de salir corriendo, porque estamos expuestos en nuestra condición humana de, de enfrentar desafíos que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y muchas veces he hablado del matrimonio y mi esposa no ha podido estar, pero ella está acá observándome. Y entonces todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Y precisamente necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y entendamos que Él es el Maestro y que nosotros, como veíamos anoche, somos una masa de barro en las manos del alfarero, donde ninguno puede levantar la cabeza y creer que es el modelo a seguir. Y las cosas buenas que han sucedido, la gloria es para el Señor. Y las cosas malas que no hemos dejado que sucedan, somos responsables de ello. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias por el día que transcurrió, por la tarde, por el compartir de las madres jóvenes, de lo que tú les entregaste. Y ahora para nosotros, con nuestra esposa, con el esposo, podamos más que pensar en lo que un hermano en la fe pueda decir, es lo que tú quieras transmitir a nuestra necesidad y a lo que necesitamos, Señor, cambiar en nuestra vida, en nuestra relación. Dirígenos en el nombre del Señor Jesucristo y por tu Espíritu. Amén. La imagen de Dios en el matrimonio, desde ayer empezamos a hablar a personas no creyentes de decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y no voy a salir del tema de la importancia de entender que necesitamos reflejar, plasmar la imagen de Dios en nosotros, pero ya no bajo un contexto de las personas no nacidas de nuevo, sino como personas, como creyentes nacidos de nuevo, como hijos de Dios. Pero tenemos que nuevamente volver al Génesis y pensar en el principio de la primera mención, que significa esto de la imagen de Dios en el matrimonio. Así que empezamos diciendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza quiero que en esta ocasión la estemos viendo bajo la perspectiva como hombre, varón, y bajo la perspectiva de la mujer que está acá presente, la esposa, la madre. Y es muy importante hacer esta reseña porque venimos de una sociedad antes de Cristo con una cultura machista. Aún voy a ir más allá. Leyendo las Escrituras, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, bajo principios y preceptos divinos, fue una nación en donde el ambiente general hacia la mujer
fue un ambiente machista, fue un ambiente rígido hacia la mujer. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Y estamos hablando de nuestra generación presente, moderna. ¿Qué hablar entonces de cómo el mundo griego, romano, persa, egipcio, veía a la mujer? Ni siquiera metámonos ahí. Pero ese ambiente moderno es un ambiente actual en Colombia. El femicidio, el maltrato a la mujer está al orden del día. Pero ha habido una respuesta a esta injusticia y el hombre se ha encargado de hacer justicia, hablando del género humano. Y la mejor manera de protestar contra este abuso hacia el machismo se ha dado en esta generación moderna de los años 60, de ahí en adelante, con la revolución del liberalismo, de la liberación femenina, de recuperar los derechos y de hacer frente. Y a la fecha de hoy estamos en el otro extremo. Y si sigo hablando de eso, se nos va el tiempo y la condición social es decadente en cuanto a la imagen del hombre y la imagen de la mujer con respecto a lo que Dios quiere, diseñó y estableció. Y eso nos compete ahora a nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Y necesitamos desaprender de aquello que como hombres se nos enseñó, de ver a la mujer relegada. Aún mismo, un cristianismo descompensado que utiliza pasajes de la Escritura para subyugar a la mujer. Y la Biblia dice que usted tiene que, y venga, se la leo si es que usted, mi hijita, no ha podido entenderla. Y esos tintes espirituales aparentemente siguen deformando el propósito de Dios en lo que Él quiere ver verdaderamente, por lo cual Él creó y estableció en nosotros. El problema no está en la religión. El problema está en nuestro corazón. El problema está en la ausencia individual de nosotros ser confrontados. Perdónenme, lo digo de esta manera, más que con la Escritura, con Dios mismo. Y lo digo de esa manera porque esta Escritura no ha dejado de hablar de los horrores que cometemos en contra del principio de Dios en razón a la pareja, en razón a la relación con Dios mismo. El problema es que conociendo la Escritura seguimos en la práctica del error y ahí todos estamos expuestos. Entonces, para retomar, necesitamos individualizar. Necesitamos no pensar en lo colectivo de nuevamente los principios del matrimonio. La mujer debe hacer esto, el hombre esto y amén por todo lo que hemos recibido. Pero necesitamos acercarnos más de manera personal, individual al Señor. Por lo tanto, volvamos a repasar el principio que ya sabemos.
Pero veamos cómo lo podemos confrontar con nuestra realidad teniendo a mi esposa. Es bueno que le tome de la mano, que la mire, que la toque, y usted a su varón, y recordemos que no estamos solos. Ella está ahí y él está ahí escuchando. Dios nos creó en igualdad de condiciones. Y necesitamos aterrizar esa verdad. Si usted no ha visto a su esposa de esa manera, necesitamos ir a la Escritura. Hay dos maneras erróneas de ver esto. Que Dios la hizo igual a mí, por lo tanto ella tiene que hacer y pensar como yo pienso. Error, no es bajo ese contexto. Vamos a ver bajo qué contexto lo estamos plasmando. Si vamos a ubicar esto en una balanza, bajo la premisa de que Dios creó al hombre y a la mujer, pues Dios no hace acepción de personas. Así que sobre esa verdad, Dios hizo al hombre y a la mujer un ser personal. Mujeres, damas, Dios la hizo a usted un ser personal. Varón, nos hizo un ser personal. ¿Para qué? Colosenses capítulo 2 nos recuerda la palabra. Lo que dice acá, perdón, capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él la creó a usted un ser personal para tener una relación personal. Pablo inicia el capítulo 5 de Efesios: sed imitadores de Dios. Y la mujer, como criatura femenina, fue un ser personal para que ella pueda relacionarse persona a persona con el Dios que tiene, que es un ser manifiesto, como hemos visto en la Trinidad, con dificultad de entenderlo. El Padre es un ser personal, el Hijo tiene mente, voluntad y emociones, y el Espíritu Santo, con el propósito de que usted como mujer pueda tener una relación con Él. Y cuando dice a la mujer sea imitadora de Dios, es porque usted no puede ver al lado a su esposo o a los hombres. Usted fue creada como un ser personal para relacionarse personalmente con su Creador. Él la hizo mujer y usted se debe a Él. Por lo tanto, debemos de plasmar la imagen de Dios. Usted debe de hacerlo. Le hizo un ser con espíritu, para Él poder, como Él es espíritu, manifestar espiritualmente a usted como mujer. El propósito de Él fue dado en plenitud a usted como mujer. Es recobrar la identidad que a veces se pretende perder en
una cultura que constantemente ataca el carácter o la identidad propia. Él le hizo a usted, mujer y hombre, nos hizo con perfecciones comunicables. Dios depositó el mismo amor que le depositó a Adán, se lo depositó a Eva, en la misma condición. Todo lo que Él pudo entregar para con sus seres humanos, se lo entregó al hombre y a la mujer en igual condición. Cristo, un ser, Cristo en Cristo nos dio dones espirituales. No hay un solo don. Cuando coloco en Cristo es la iglesia, como creyentes. No hay un solo don del Espíritu Santo que la mujer no haya recibido y que el hombre sí. Entonces, ¿cómo ve el hombre a la mujer? Tiene que verla como Dios la ve. Y si yo he tratado a mi esposa, siendo yo creyente, por debajo, porque ella se tiene que someter a mí, yo no estoy entendiendo esto. ¿Cómo la ve el Señor? En la carta a los Corintios, capítulo 11. Verso 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. No hay más que respetar a nuestra esposa en su condición de mujer. Porque Dios, si no le hubiese dado las mismas condiciones de privilegio por creación a ella y le hubiese dado más al hombre, ella no podría cumplir con esto de imitar a Dios, porque habrían áreas que el hombre tiene más, en donde ella no puede imitar a Dios en esas áreas y quedaría descompensada porque Dios la hizo a ella menos. Dios no hace acepción de personas. El padre que ve a su hija la ama con amor eterno. Murió Cristo por ella con todo lo que Él podía dar en la cruz del Calvario por ella. El problema es cuando también uno de hombre o de mujer no está apreciando su posición en Cristo. Cuando aceptamos el machismo y nos subyugamos a un hombre, cuando no estamos viendo a nuestro Creador y no valorándonos nosotros, porque es que la mujer no necesita valorarse, el hombre no necesita valorarse, el valor es el que Dios me da a mí. Cuando uno se valora a sí mismo, se basa en lo que uno tiene, en lo que uno cree y en lo que uno es, y no valgo nada. Pero cuando me estoy valorando en razón al valor que Dios me da, eso ya es otra cosa. El vaso de barro tiene un tesoro adentro.
y tengo que ver el tesoro. Y eso es lo que tiene que sustentar. Dios creó al hombre y a la mujer con el mismo cuerpo humano, pero diferente. Y aquí ya vienen las diferencias. Y esas diferencias hacen que Dios en su soberanía decidió en la esencia misma de Dios entregarle a aquella mujer que la hizo en igual de condiciones al hombre, darle un cuerpo distinguido, que la distingue, que la hace distinta y diferente al hombre. Eso nos habla de la belleza, de la creatividad, del amor, de la perfección, mujer, de su creador. Él fue el que la diseñó diferente. Él quiso darle un cuerpo distinto sin sacarla de la condición de lo que Él quería que usted fuese en razón al humano hombre. Por eso Adán dice varona, porque es el mismo cuerpo de Él, pero diferente. Y el ser diferentes al diseño divino es un privilegio ser diferente. El problema está cuando yo como hombre no entiendo esa diferencia con respecto a mi esposa. Es la tarea que tengo para este fin de mes en Santa Rosa, hablar sobre las diferencias. Y yo aquí voy a entregar un poquitico de eso. Para los que van a viajar y me escuchan, pues ahí va. Les dio ovarios. Les dio unos roles distintos. Al tener un cuerpo distinto, estableció Dios roles distintos. Si la hago a ella diferente, entonces Dios en su soberanía decide que ella va a tener un rol diferente. Y eso también es importante para la mujer. Y esto me ataca a mí cuando yo normalizo mi conducta y quiero normalizarla en la mente de mi esposa. Ella, ¿por qué no puede pensar tan prácticamente como yo lo hago? Ella, ¿por qué no puede ver que un tornillo de esto simplemente se quita de tal manera? Y para mí es tan lógico que no me cabe en la cabeza que mi mujer no sea capaz de eso. Porque la estoy tratando con la dimensión de varón que Dios puso en mí. Y no estoy cayendo en cuenta que ella es distinta en cuerpo, pero no solo en cuerpo. El cuerpo habla de un cerebro distinto, hormonas distintas. Y las hormonas y el cerebro nos hablan de condiciones de ver distinto. Las mujeres ven más que los hombres, no porque ellas son muy curiosas y se meten donde no se tienen que meter, sino porque el diseño de creación, genéticamente, la mujer ve más colores que nosotros. Nosotros vemos los colores de la ley básica de la combinación. Ellas ven los colores de la ley básica y las combinaciones. Ellas ven el morado en toda la variedad en que se combinan y se van ampliando. Nosotros vemos morado y pare de contar.
Ellas ven a una mujer y en fracción de segundo la escaneó. Tiene zapatos con tacones muy altos y ese color no le combina con la blusa. Y la manera como se pinta las uñas y todo lo ve así. Nosotros los hombres nos vemos ojo a ojo, cara a cara y pare de contar. Somos diferentes. Y yo a eso le veo el problema más serio. Es cuando me compro un electrodoméstico y me entregan un severo manual para leerme. ¡Qué jartera! Prefiero tocar botones, prefiero meter las cosas ahí, ver cómo funcionan, porque qué pereza leerme todo eso. Es la razón por la cual este manual no lo he podido leer para entender por qué mi mujer es diferente a mí y cómo Dios la ve. Pues Cristo, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó que Él ve a la mujer diferente. Él valoró a la mujer como su pueblo de Israel no la valoraba. A Él no le importó que lo criticaran porque una mujer pecadora estaba a su lado besando sus pies. Porque Él la creó a ella y porque Él le dio los valores que ella tiene. Y los hombres solo pudimos ver en ellas lo que queríamos ver de acuerdo a nuestro mundo, no de acuerdo al mundo de ella. Entonces, ¿por qué es importante volver al punto central de ser imitadores de Dios? Y es que, ¿cómo ve Dios la relación de una mujer y de un hombre? Estos roles hacen una diferencia. Y en esos roles tenemos que ver que el Señor quiso y diseñó un patrón de conducta para dos cuerpos distintos, dos cerebros diferentes, pero un mismo propósito. Para gloria mía los creé y los hice. No podemos salir de ese propósito. No puede ser más mi mujer que la gloria de Dios. No puede ser más mi matrimonio, más mi familia, más mis hijos que la gloria de Dios. Para gloria de Él fuimos creados y tenemos que responderle a Él por eso. Y Él nos hizo individuales e independientes para Él, para que reflejemos la imagen de Él. En el mundo de la mujer debe reflejar a Cristo en el mundo de ella. En el mundo del hombre, el hombre debe reflejar a Cristo en el mundo de él. ¿Por qué en esos dos mundos? Porque el Señor les dio a ellas necesidades distintas. Porque Dios puso en ellas condiciones distintas. Aun cuando entró el pecado, las consecuencias fueron distintas. ¿Distintas en qué? En los roles. A ella la hizo distinta para ser madre de vivientes. Por lo tanto, ¿cómo va a ser los dolores? Ahí lo dije. Tener hijos será con dolores fuertes de parto como consecuencia. La mujer rompe el rol en Génesis 3 cuando ella no entendió que aunque eran iguales en el Génesis 2, multiplicaos o juzgar la tierra, gobiernen, son iguales ante Dios, pero ella no entendió que los roles eran distintos y que en los roles a Dios le plació
establecer los roles con un principio pedagógico. Y ese principio pedagógico no lo hemos podido todavía entender, y es que quiso con plastilina hacer primero al hombre con barro y darle al hombre unas facultades, responsabilidades que yo pensaría que nos trató como hijos, pero nos trató como a varones. Y ella no existe. Papito, usted me hace el favor y me trabaja. Pero mire, todo esto ya está hecho. Me trabaja, porque Dios trabaja. Él tiene que reflejar la imagen, ser imitador de Dios. ¿En qué? En que hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Pero el hombre es un zángano. Si el Hijo trabaja, el Eterno, que es Dios, ahora, varones, usted y yo, ¿por qué no vamos a trabajar? Esto no tiene nada que ver con el pecado. Es la imagen de Dios en el varón, pero luego la imagen de Dios en la mujer. No es como Pedro, ¿y qué de Juan? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa qué haga yo con Juan? Sígueme tú. Entonces, los roles son para el hombre, de trabajo y de esfuerzo. Por eso esta imagen acá nos representa eso. La fuerza de protección, la piel de rinoceronte que tenemos. Eso no fue en vano. Pero esta mujer, una piel suave, un cuerpo distinto, no débil, porque en eso, aunque tenemos un cuerpo así de varones, creo que somos más débiles nosotros que ellas, si es que vamos a hablar de eso. Que no me vayan a poner con dolores de parto. Con una mera gripa, un gran dolor de cabeza, para mí es suficiente. Pero en los roles, él tiene que cuidar de ella. ¿Y dónde está el cuidar de ella? Si Dios trabaja y el hombre tiene que imitar a Dios en el trabajo, entonces en cuidar la tierra. Y ese cuidar, yo estoy pasando aquí para no detenernos mucho, pero los principios van incrustados. En Efesios 5, el Señor Jesucristo, Él allí nos enseña que Él provee para la iglesia que es su esposa. Y nosotros somos llamados para proveer, para trabajar. Mi padre trabaja, yo trabajo. Entonces él ahí en Efesios 5, él está trabajando, proveyendo para ella. Pero también Cristo nos está mostrando que Él cuida y sustenta el trabajo, el cuidar, cuida y sustenta. El cuidar es imitar a Cristo. Y nosotros los hombres tenemos que imitar a Cristo. Pero cuando yo veo el trabajar y el cuidar como que jartera, ¿por qué me toca a mí? Es porque no estoy viendo el imitar a Cristo, el ser como Cristo. No, estoy perdiendo por completo lo que Cristo, lo que el Padre ha querido hacer en la creación mía como varón. Cada rol tiene que ver con la imagen de Cristo en cuanto a lo que Él hace, en cuanto a lo que Él es. Y yo debo de ver mi matrimonio y ver mi relación pareja en razón a Cristo, qué hace y qué hizo.
Y el hombre es llamado a responder en razón a la vida o a la muerte. Y eso nos habla de la responsabilidad espiritual. Coma de todo, pero el día que coma de ese árbol morirá, y se lo está diciendo a él, no a Eva. Ella ni existe. Por eso Cristo en Efesios 5 dice dice la palabra que Él es su Salvador. Y es porque este primer Adán tenía que salvar a su esposa de la muerte. No la salvó. Pero Cristo es el Salvador de ella. Entonces, ¿cómo ahora como creyentes imitamos a Cristo en el matrimonio? Entonces, trabajando porque Cristo trabaja, que es sustentando, cuidando porque Cristo cuida a su esposa. Se la presenta a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga. La conserva, la cuida, la protege. Es ser como Cristo. Y ser el salvador de la esposa es establecer que el hogar esté pensando en servir a Cristo y que nuestras funciones estén centradas en Cristo, y que si yo como esposo me he equivocado con ella, he tomado una mala decisión, he tenido una mala actitud, ella lo que está esperando es que yo le diga, perdóneme, porque Cristo me manda a que yo debo perdonar como Él me ha perdonado. Cristo en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él quiere que yo le imite a Él también perdonando a aquellos y a aquella, mi esposa, que de pronto no ha hecho lo mejor para mí. Es ser como Cristo, es pensar que mis acciones dentro de mi relación pareja, más que portarme como un buen esposo, como un buen hombre, es estar pensando si Cristo, ¿qué me dice que debo de hacer aquí, en este momento? Quiero ser como Cristo. ¿Cómo podría yo imitar a Cristo en mi relación pareja? Ahí están los roles. Entonces, en el capítulo 2, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí hay un principio. ¿De dónde lo sacó Él? Y es ahí donde tenemos que pensar por qué el Señor establece lo que establece. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque en la eternidad, Él, Dios Dios ser, nos habla del Padre, que no es el Hijo, y nos habla del Hijo, que no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que no es el Padre, pero es Dios. Entonces, Dios no creó al hombre solo. Todos amamos a nuestros hijos. Pero esto lo digo humanamente, pero hay una diferencia de formación entre un hijo único y entre hermanitos que crecen juntos. Y Dios no quiso hacer un hijo único. Razones tiene y perfectas. Así que no es bueno que Adán esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ahí es la importancia de entender que el Padre no es solo. El Padre ha estado eternamente con el Hijo.
y el Espíritu Santo ha estado con el Padre y con el Hijo, pero son uno. Y ese principio de imitar a Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados, es que Dios no es llanero solitario. En la triunidad hay una relación donde el Hijo no es más que el otro. Por eso es importante. Usted, hombre, no es más que la mujer. Dios no se contradice, aún en su creación, Él habla de lo que Él es. Pero el Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol y el Espíritu Santo tiene un rol. Y ellos responden en sus roles. Pero en sus roles hay unidad en la diferencia de rol. Pero eso no lo dice la notaría cuando usted se está casando. Cuando le dan una lista de divorcio por incompatibilidad, por ser diferentes. Netamente, eso es contrario al carácter y a la esencia de Dios. El Hijo es la imagen misma del Padre, pero tiene un rol diferente. Así que en los roles hay una esencia en ellos y es el amor. Y fue lo que Dios entregó cuando creó a Adán y lo creó en amor sin que ella existiera. Pero luego la crea a ella en amor y es en tanto amor que la mujer no puede sentirse menos. Pero para la liberación femenina, ¿y por qué no me hizo a mí también del barro? ¿Qué tiene el hombre que yo no tenga? Exijo que haya sido del barro. Pido mis derechos. Cuando lo único que Dios manifestó fue un amor de un rol distinto que ella va a tener, y a él le dio una responsabilidad de protección, de salvador, de proveerle. Y fuera de eso le dijo, y para que no le duelan esas tres facultades de roles que el hombre tiene, necesito que ella salga del cuerpo de él, porque es mi hija y necesito que la ame como yo la amo. Y la sacó de su cuerpo mismo, del de Adán. Y qué bonita salió. No salió con cuero de rinoceronte. Su piel, su diseño, salió de un cuerpo que ya estaba hecho y que no podía ser mejor. Salió con filtro, con menos impurezas, con menos callosidades. Pero internamente le puso unas cosas distintas. Que es cierto que ellas se quejan, pero es el rol y es algo que tenemos que ver al Señor. Ellas tienen el privilegio de ser madres, que cuando está siendo madre en el parto, no más hijos, este es el último, primero y último. Pero ese amor de madre no la deja. Y ya tiene 6, tiene 12, la lista es larga de todas las mujeres de cuántos han tenido. Pero eso les trae consecuencias. Hay un periodo menstrual que usted, varón, no tiene. Hay una menopausia que opera por las hormonas en ellas distintas. En el mero periodo menstrual, las hormonas de ella las descompensan físicamente y yo, Julián Rodríguez, he cometido calaveradas en no pensar en las necesidades de mi mujer que son distintas a las mías, pero como a mí no me duele,
creo que a ella tampoco le duele. Y no entiendo por qué ese mal genio, y no entiendo por qué esas actitudes, y le puedo juzgar cuando no estoy entendiendo que esto es diseño de Dios y que necesitan ser más cuidadas y protegidas por nosotros mismos. Y no tengo problema de todo corazón de públicamente decirle a mi esposa, perdóneme por las veces en que no la he consentido en aquello de lo cual ella involuntariamente, ella no pidió un periodo menstrual, es un diseño. Ella necesita tener el principio del contentamiento, estar contenta con lo que el Señor ha entregado en ella, porque en ella hay unos privilegios que nosotros no tenemos como varones. Así que la Biblia define el amor de Dios no como una cualidad de Dios. No es que Dios tiene amor, no es una cualidad. Dios es amor, es esencia. Y en esa base del amor de inconversos, un amor humano egoísta, un amor por conveniencia. En Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y debo de amar a mi esposa. Y en razón a ese principio del ejemplo de la deidad, dice, el amor en la deidad, el amor eterno fue ejercitado en la Trinidad desde antes de la creación del universo. Este amor no fue solo coigual en la Trinidad, cada uno amando y siendo amado recíprocamente. Y los pasajes de Juan lo han expresado de esa manera. Vamos a leerlo por un momento. Juan 17, 24. Leo desde el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire cómo se expresan ellos dos este amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese amor es el amor que Dios estableció, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece el matrimonio de que no es bueno que el hombre esté solo, y yo ya me casé y todavía quiero seguir siendo solo, estoy faltando al principio natural de la unión marital de un solo cuerpo. Pero Él me está diciendo que así como ellos se aman eternamente, implícitamente la unidad de mi esposa y mi persona con lo diferentes que somos es para un amor hasta que la muerte los separe. Ese es un amor, por decirlo, eterno en nuestros cuerpos físicos acá en la tierra. Si eso se cumpliese de imitar a Dios en el amor dentro del matrimonio, no habrían divorcios. No sé si aquí hay un hombre o una mujer que tuvo que experimentar el fracaso del matrimonio y hay un divorcio de en medio. Pero solo puedo decir es que eso trae consecuencias terribles. Si fue antes de Cristo, todo quedó atrás. Pero si fue después de Cristo, afrenta hay y dolor. Consecuencias por el quebranto de no imitar a Dios en el amor dentro de nuestra relación pareja. Entonces yo veo las diferencias de mi esposa. Cuando ella y yo no nos hemos comprendido en cosas y cuando le saco la chispa, cuando
esa forma de ser de Julián, cuando siempre con lo mismo. Y cuando yo digo, hey, ¿por qué me sigue criticando si yo soy así? Y entonces el Señor me demanda a mí si yo estoy queriendo reflejar a Cristo con esa actitud. Cuando digo, uy, a un divorcio es que está buena. Entonces tengo que pensar si eso glorifica al Señor, si eso es imitar a Cristo. No es si ella tiene la razón o yo tengo la razón, si es que justifico todos los hechos. No, es pensar si yo estoy imitando a Cristo. Es hacer el asunto que Él me hizo persona para comunicarme con Él y para gloria de Él me ha hecho. En el 14:31 de Juan dice la Escritura: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de acá. Es un amor recíproco, el Hijo amando al Padre y el Padre amando al Hijo eternamente. El amor en la Trinidad se expresa en la común unión. La expresión que se da allí en Juan, que el Verbo está con Dios, nos habla de una unidad permanente. Nos señala la eterna comunión, el amor, la gloria en el conocimiento mutuo desde la eternidad. Y en Mateo 18:19 nos habla de aquellos momentos en donde tenemos dificultades, y entonces vamos por un momento en esta parte que es otro principio de ellos como triunidad. Dice acá: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso sabe el Señor Jesucristo qué es ponerse de acuerdo con el Padre para tomar una decisión cuando dicen hagamos pluralmente, descendamos pluralmente? El Hijo que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes tomaron decisión sobre eso? El Hijo nos está diciendo que la comunicación en la pareja no debe de ser determinada por el temperamento de este, por la manera de hablar del otro. No, la comunicación, el ponerse de acuerdo, se basa no sobre nosotros, se basa sobre la imagen de ellos. No debemos ser incoherentes. Tenemos la mente de Cristo. En Colosenses dice que la imagen de Cristo está ya en nosotros. Así que en el matrimonio hay razones para imitar a Cristo, aún en los conflictos, y ponernos de acuerdo, porque ellos se ponen de acuerdo. Ese principio de unidad, que sean uno como ellos son uno. Me pareció interesante esta ilustración. Cuanto más lejos está el matrimonio de Dios, más lejos estarán el uno del otro. Cuanto más cerca el matrimonio está de Dios, más cerca estarán el uno del otro. Porque las consecuencias se van a basar sobre la primera premisa, que yo me someto a honrar a Dios, a honrar a Cristo y a parecerme a Él, aunque mi esposa no esté queriendo pensar en imitar a Cristo. Yo tengo que estar imitando a Cristo, no en razón a ella, sino en razón a lo que Él ha hecho en mí, y al valor y al propósito y a la meta que Él tiene en mí. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Pablo lo dijo:
yo quisiera evitarles lo que representa el matrimonio, esa aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza precisamente la unidad de dos cuerpos distintos para ser perfeccionados en madurez, y eso duele. Eso duele, que usted quiere hacer una cosa y la otra persona le está diciendo, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Y para dónde va? ¿Y a qué horas viene? ¿Y por qué no me deja tanto para yo comprar esto? Y la lista es larguísima y uno... El Señor quiere que en razón de eso pueda madurar hasta reflejar a Cristo para mi esposa, para mis hijos. En en Filipenses 2, 3, 8, dice: no sean egoístas. Eso está en la versión viviente. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El centro no es si ella merece, si él merece que yo la trate, que yo le obedezca. No, es que la imitación a Cristo, el identificarme con Cristo, es la coherencia de ser hijo o hija de Él. Por eso, de mi relación con el Señor, se va a ver mi matrimonio. El que pide el divorcio va a hablar de cuánto conoce a Cristo, cuánto imita a Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, a sus derechos, podríamos decir. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Y esa fue la actitud de Cristo. Ahora yo digo, sí, eso es Él, tan lindo el Señor. Sí, pero Él dice que yo tengo que imitarlo a Él, andar como Él anduvo, y que yo debo de seguir sus pisadas, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Y entonces la pregunta es, ¿ahí sí le parece muy lindo Cristo? Es bonito hablar de Dios, es bonito decir que mi Diosito me ha ayudado y todo lo que usted quiera, pero esto va más allá, es que seamos un reflejo. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. En los roles de la triunidad, Cristo se somete. Cristo dijo que Él vino a hacer la voluntad del que le envió. Y ese es un rol. Él no vino a ser conforme a lo que quería. Ese es un rol. Mujeres, sométanse a sus maridos. Y eso se ve como machismo, eso se ve como una subyugación. Pero arribita el pasaje nos manda: someteos los unos a los otros en el temor del Señor, como a Cristo. Se nos demanda al hombre y a la mujer entender que en nuestra condición de criaturas nos debemos, hombre y mujer, al sometimiento a Cristo.
Yo no debo de utilizar el versículo y decirle a mi mujer, mire, que se someta en mí y ojo, lo que sigue es mejor, en todo, mamita. Yo debo de, cuando le lea eso, debo de leer arriba y decir que yo tengo que someterme al Señor también. Y si me someto al Señor también, no voy a pisotear la palabra de esa manera. Voy a tener que amarla como Cristo la amó, siendo su Salvador, o sea, estar dispuesto aún a morir por ella. Así que, ¿qué más quiere? Varón, elija. ¿Qué prefiere si Dios nos hubiese dicho? ¿Prefiere someterse a su mujer o amar a su mujer? Ah, Señor, es más fácil amar. Bueno, tiene que morir por ella. Si eso es amor, entonces déjame pensarlo. Yo creo que es más fácil someterme, porque no implica morir. Así que mujeres, si creían que estaban en la peor, no, 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 no. Porque Cristo se sometió, se sujetó siendo Dios. Qué privilegio, mujeres, ser como Cristo, imitar a Cristo, sometiéndose a Cristo, sometiéndose a su esposo. Pero es recíproco para el hombre. Así, amados, que Dios no es incoherente. Cada cosa que Él estableció en el hombre, la hizo con un propósito, y es que Él quede plasmado en esas funciones en la vida del hombre. Cuando Él diseñó a la mujer, Él quiere estar plasmado de tal manera que ella imite a Cristo, imite a Dios en razón a lo que Dios hizo en ella como creador y como salvador. Si cumpliésemos con ese principio de objetivo y propósito, dejaríamos de ver nuestras diferencias y por qué yo sí, por qué él no y por qué, porque estaríamos centrados en cuánto se debe usted a Cristo, cuánto le debe usted a Cristo y cuánto estaría dispuesta a ir por amor a Cristo. Eso cambiaría muchas cosas de nuestras relaciones. La Escritura tiene más para hablarnos. Mañana a las 8:30 de la mañana vamos a continuar con esta línea de pensamiento escritural. Y luego en la segunda parte concluiremos. Padre, gracias por tu palabra. Me tiemblan las piernas en gran responsabilidad de hablar delante de mi esposa a todos aquellos que están con sus esposas acá y entender que no hay nada que esconder. Tú nos conoces más, pero acá mis hermanos me conocen externamente. Pero Señor, tú me has dado una esposa y unos hijos que me conocen, que me han visto, que han crecido conmigo y que mi esposa y yo hemos desarrollado nuestra vida juntos, conociendo nuestras falencias, nuestros pecados, nuestras luchas. No hay nada que esconder, solo arrodillarnos ante tu presencia, pedirte perdón y decir, oh Dios, tienes que ser el centro de nuestro hogar. Cristo debe ser la meta individual de cada uno para ver a Cristo en nosotros como esposo, como esposa. Que esto sea una realidad diaria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.